pues para mí es un privilegio compartir con vosotros algo en esta mañana y con el deseo también que el Señor sea glorificado y nuestras vidas sean edificadas, ¿no? Bueno, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, 27 en adelante, vamos a leer. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Asimismo, también hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el oriente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Bueno, si vemos la historia de Ezequías, es una historia interesante, es uno de los pocos reyes buenos de Israel y que buscó a Dios, se enfrentó a grandes ejércitos creyendo que Dios era un Dios de poder y que su reino se tendría que establecer y su pueblo tendría que salir de la condición en la que estaba, una condición de cautiverio. Buscó a Dios, se entregó a Él y Dios, como vemos aquí, le prosperó. Dios también le dio riquezas y todo esto Dios lo usó para levantar a los judíos, levantar a Israel de una condición deplorable, ¿no?, por los asirios. Senaquerib estaba ahí oprimiendo al pueblo, pero Ezequías se levantó en el nombre del Señor y prevaleció contra todos los ejércitos. Dios le prosperó, le dio riquezas, le dio abundancia y hubo un desarrollo en todo su reinado, ¿no? Un desarrollo en todas las cosas prácticas. Muchas de las cosas que Ezequías hizo todavía perduran arqueológicamente en Israel, acueductos, túneles, un montón de esas cosas todavía están en la ciudad de Israel. Y sin embargo dice que en un momento Dios lo dejó, y dice que Dios lo dejó para probarle. Claro, si vemos la historia de Ezequías, que él admitió a la visita de los babilónicos, le enseñó todo lo que él tenía. No es tan mal en enseñar lo que tienes, pero sí que había en Ezequías una actitud de que se estaba enorgulleciéndose, ¿no? Estaba pensando, qué grande soy. Estaba diciendo a los demás, mira, así soy yo, ¿no? Entonces no le glorificó a Dios, se glorificó a sí mismo, ¿no?, pensando que todo lo que había adquirido, tenido y prosperado era como consecuencia de que él lo había hecho. Pero sin embargo vemos la historia, no, que Dios es el que le dio las victorias, el que le dio todo. Y luego dice que le probó. La Biblia habla, ¿no?, de que la prueba es una de las características de la vida cristiana. Dios nos prueba de muchas maneras. Y nos prueba por muy diferentes circunstancias personales, características personales.
Y vemos que es así, ¿no? Vemos que es así. Entonces, también vino el juicio de Dios sobre Ezequías, ¿no? Y le dijo que iba a vivir poco. Luego Ezequías clamó al Señor y Dios le dio 15 años más de vida. Pero luego siguió haciendo de la suya. Parece como que en el ser humano, en vez de primar la sensatez y la cordura, a veces lo que nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestros pensamientos orgullosos, altivos, soberbios, y vamos por mal camino cuando vamos pensando que somos nosotros los que podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Bueno, tenemos varios reyes en el Antiguo. Otro de los reyes es Uzías, que dice que Uzías buscó a Dios y Dios le prosperó. Y Uzías fue un rey tremendamente también diseñador, era arquitecto, mecánico, hizo tremendas cosas en Israel. Pero claro, se metió en algo que no se debería de meter. Quería ser sacerdote y se metió en el templo de Dios y quería algo que Dios no le había dicho que tenía que hacer, ¿no? Cuando pensamos que somos suficientemente grandes, pensamos que podemos hacer cualquier cosa y no es así. Siempre tenemos que ser los capaces de ser humildes y no entremeternos en algo que Dios no nos llama, ni nos ha capacitado para hacer. Los sacerdotes estaban capacitados para adorar y ministrar en el templo, pero el rey no. Así que también una de las características del orgullo es que yo puedo estar y hacer todo y nadie puede decir nada, ¿no? Y no es verdad. Pero así hay otros reyes, ¿no? que empezaron bien, pero no terminaron bien. Si leemos, vamos a leer 3 versículos que todos conocemos. Vamos a leer primero en Santiago 1:2. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Dice, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Dios tienta a nadie, sino que de cada uno de nosotros, por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia que hay en el corazón del hombre después que ha concebido o ha dado a luz, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo cierto es que las pruebas son diversas. Las pruebas tienen que ver a veces con nuestra vida común, cristiana, comprometida con Dios, o también la prueba puede ser un instrumento de Dios para corregirnos y para enderezarnos, si es que realmente no estamos bien, en buena línea, ¿no? Y esto es lo que Dios hizo con estos reyes, y lo consiguió en cierta medida, y sin embargo no supieron, ¿no? Usar la misericordia de Dios para terminar bien, ¿no? Por ejemplo, Uzías se quedó leproso y dice que toda su vida fue
¿Se arrepintió? ¿No se arrepintió? Pues parece que no, porque él fue desechado del pueblo y sin embargo pues no volvió a tener una vida común con el pueblo, porque los leprosos tenían que salir fuera, ¿no? El pecado, cuando es concebido, da a luz la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Por lo tanto, también la muerte espiritual en nosotros puede ser que a veces tiene que ver con el pecado que aceptamos. Si hay muerte espiritual, tiene que ver porque hay a veces pecado. Y ese pecado tiene que ser quitado. Y tenemos que corregirnos en la gracia y la misericordia de Dios para volver al cauce de los propósitos de Dios en nuestra vida. Lo que hace la prueba, una de las cosas que creo que hace la prueba es que prueba nuestras motivaciones. Porque cuando estamos en la prueba, nuestras motivaciones las tenemos que sentir. Y bueno, realmente cuando estoy sufriendo por algo, bueno, ¿cuál es mi motivación? Voy a seguir adelante. Voy a pedir a Dios sabiduría para que me guíe, para que me haga entender el propósito de la prueba. Si hay algo que tengo que enmendar, si hay algo que realmente, si quizás esa prueba es consecuencia de mi fe también. Y discernir, ¿no? Pedir a Dios sabiduría para discernir mi situación y poder salir con sabiduría de Dios, sea de una forma o de otra, mis motivaciones. Y es importante que Dios pruebe nuestras motivaciones, porque si nuestras motivaciones son correctas y son profundas y son de verdad, vamos a hacer caso a Dios. Y si no, pues vamos a salir a la torera, ¿no? Por cualquier lado. Pero ¿cuál es mi motivación? ¿Realmente quiero glorificar a Dios? ¿Quiero seguir a Dios? ¿Quiero agradar a Dios? Y ahí Dios nos prueba, ¿no? Y también nos prueba en la autenticidad de nuestra devoción. Cuando somos probados, ¿qué hacemos? Echamos la toalla, me rebelo contra mí mismo, echo la culpa a los demás. Cuando soy probado, realmente Dios me pide devoción y me pide que me vuelva a Él. Ezequías se volvió a Dios en la prueba, con lloro y clamor. Porque Isaías le había profetizado que se iba a morir. Entonces él se vuelve a Dios: Señor, ten misericordia de mí, no quiero vivir más, ¿no? En la prueba, Dios transforma nuestra motivación y nuestros deseos. Y lo que hace es ponernos en el lugar donde tenemos que estar, ¿no? ¿Para qué? Para poder seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Así que si leemos primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6, 7, ahí tenemos también, habla de la esperanza que tenemos en el Señor, ¿no? Dice, leemos desde el 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué se somete a prueba? Nuestra fe. Entonces, el propósito de la prueba, la prueba es una de las características de la vida cristiana. Es algo que Dios, es la herramienta de Dios para probar nuestra fe, para desarrollar nuestra fe, para purificar nuestra fe, para madurar nuestra fe, para que nuestra fe sea más estable, más cierta, más segura. Ser afligidos. Es necesario ser afligidos. Entonces, la diversidad de las pruebas es múltiple.
Todos nosotros experimentamos esa realidad. Hay multitud de pruebas, multitud de situaciones, pero siempre tenemos que pedir a Dios sabiduría para entender qué propósito tiene esa prueba. No desanimarnos, no quitar nuestras motivaciones o que se distorsione nuestra devoción a Dios, sino que todo lo contrario, que sea como un trampolín, todo lo que podemos vivir para poder ser lanzados por Dios a cosas mayores. Y luego veremos alguna cosa, ¿no? Sometida a prueba vuestra fe. Dice que más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Si el oro es valioso, nuestra fe es más valiosa, nuestra salvación es más valiosa. Por lo tanto, Dios nos purificará para que nuestro oro sea más limpio, nuestras motivaciones más limpias, nuestros deseos más limpios, nuestra voluntad más definida, y sepamos quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y estar dispuestos a mayores cosas, ¿no? En 4.2 de Pedro también dice, y aquí vamos a leer del 1 en adelante, aunque vamos a leer el versículo 12 solamente, pero para que sepamos que somos administradores de esa gracia que Dios nos ha dado, administramos la salvación tan grande, tan maravillosa que Dios nos ha dado, como hemos leído. Y dice, pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si queremos terminar con el pecado, si queremos terminar con nuestras carnalidades, si queremos terminar con nuestras pasiones, si queremos terminar con unas características en las que queremos crecer, dice que tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento y padecer. ¿Para qué? Para vencer. La lucha en la cual estamos es una lucha que requiere nuestro esfuerzo para vencer ¿qué? El pecado. Nuestro mayor enemigo es el pecado, no es el vecino, no es un comportamiento, una política, una ideología. Nuestro mayor enemigo es el pecado. El pecado es el que nos destruye. Entonces, si Cristo padeció en la carne por nosotros y llevó el pecado por nosotros, dice, tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Así, aquí en la mente, una característica que tengo que padecer por Cristo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios dice que no debemos de vivir conforme a la carne, ni conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Muy diferente, ¿no? Pues ya en el tiempo pasado, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idólatras. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. La sobriedad tiene que ver algo con la firmeza, la constancia, la rectitud y la oración. ¿Para qué? Para que la corriente de este mundo, las concupiscencias de los hombres, la seducción de las obras de la carne, se queden ahí y tienen que morir, ¿no? Entonces sabemos que el fin de todas las cosas se acerca, el tiempo es corto, nuestras vidas van rápido y tenemos que dar cuentas, como hemos leído antes, delante de aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos.
Dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, en quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si aquí los cristianos, cuando escribió Pedro, estaban en una tremenda persecución bajo Aarón, que mataba a los cristianos, les metía, les encarcelaba, les echaba a los leones. Y dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba, como si algo extraño aconteciese. A veces nuestra fe nos tiene que llevar a dar nuestra vida. ¿Quién sabe todavía? Porque los tiempos cambian rápido. Sí, ahora vivimos en paz, pero igual mañana ya no. Las políticas cambian. El enemigo de nuestras almas está como en un cerco, ¿no? Como un cerco cercando, queriendo devorar. Pero dice la Biblia que no os sorprendáis de ese fuego. ¿Por qué? Porque estamos en una realidad, una lucha espiritual. Y es inevitable la prueba. El que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Y es una realidad. Cuando tú empiezas a amar, a santificarte, a honrar a Dios, a buscar a Dios, las pruebas se multiplican en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando más luz eres, más blanco eres del enemigo. Y él va a hacer lo posible para quitarte el entusiasmo, el ánimo, el gozo, la alegría. Pero hay el combate de la fe. ¡Aleluya! ¿No? Poder perseverar y permanecer, ¿no? Así que es una experiencia inevitable, hermanos, ¿no? A veces la prueba, como aquí, es una señal de que estamos agradando a Dios. Otras veces la prueba es una señal de que estamos desobedeciendo a Dios. Y eso lo tenemos que discernir. Entender cuando la prueba en la cual estoy, qué características tiene. Pedir a Dios sabiduría y saber cómo salir con la sabiduría de Dios, ¿no? En ese sentido. Lucas 8:13. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Todos conocemos esto, ¿no? Yo creo que esto, vamos hablando, lo vamos recapitulando, lo vamos recordando, y el Espíritu Santo también nos puede ir ministrando, ¿no? Dice que el que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. O sea que la palabra de Dios ha caído en el corazón. Ezequías empezó bien, Uzías empezó bien, pero hubo algo ahí que se interpuso en su corazón. En uno el orgullo, el otro el pensar que era semejante a Dios y podía entrar en el templo y desarrollar un ministerio que Dios no le había dado. Dice que en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué significa? ¿Por qué se apartan? Deberían de perseverar en la prueba y entender, ¿yo por qué estoy padeciendo? Porque padezco porque, claro, he manifestado mi fe y aquel que era mi amigo de repente se vuelve mi enemigo y de repente no me saluda. O mi vecino sabe que de repente soy creyente y pasa de mí. Pues me voy a ser igual, así me hago amigos de todos y ya no comparto nada, ¿no? Pero el que persevera es el que sabe que la consecuencia de la prueba es su fe y por lo tanto tiene que perseverar a pesar de que la gente no te ame, no te quiera, te menosprecie, ¿no? Te mire mal. Pero hay otras cosas que aparte de la prueba puede ser los placeres de la vida y las riquezas.
significa que podemos empezar a dar lugar a la riqueza más que al reino de Dios. O empecemos a dar lugar más a los placeres de la vida más que al reino de Dios. ¿Y qué ocurre? Que cuando eso ocupa nuestro lugar, entonces hay muerte. Entonces lo que tenemos que hacer es descifrar y descubrir qué estoy dando lugar en mi vida, ¿no? Y entonces decir, Señor, no, esto no, perdóname. Yo no lo quiero dejar, yo quiero perseverar en ti, pero con la sabiduría de Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque esto no estoy haciéndolo bien, ¿no? Aquello tampoco. Pienso mucho en adquirir, comprar o vender. Pienso mucho dónde voy a disfrutar, qué voy a hacer mañana, pasado, qué voy a comer, cuántos amigos tengo, dónde voy a disfrutar, todo eso. Y eso es los afanes. Entonces entra el problema, ¿no? Pero bueno, creo que a veces el Señor, que trata nuestra vida y tiene misericordia de nosotros, prueba nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos. Y Él es el que quiere que nosotros nos elevemos por encima de todas esas cosas que nos pueden estar obstaculizando, y nos otorgue crecimiento y carácter, ¿no? Para seguir adelante, porque las pruebas van a seguir, las dificultades van a seguir, las situaciones van a seguir. Y con la ayuda del Señor no ser engañados por la corriente de este mundo y por pensamientos o actitudes que no vienen de Dios, sino que vienen de otra fuente, ¿no? Así que la prueba también nos puede llevar a la madurez, es una oportunidad. Cuando tenemos pruebas diversas, sea que sea yo el culpable o sea que sea consecuencia de mi fe, pueda madurar, ¿no? En ese desarrollo de la prueba, ¿no? Que nos lleve a la madurez, que nos capacite en la humildad y nos prepare para hacer cosas mayores, tareas mayores y responsabilidades mayores. Significa que Dios nos está capacitando para cosas mayores. Dios quiere que podamos alcanzar mejores cosas. Y tenemos ejemplos. Por ejemplo, las pruebas de las circunstancias adversas, a veces prolongadas. Hay pruebas que dices, joder, no salgo de esta prueba, un año, otro, no sé, a veces hay como un ancla ahí, ¿no? Tu hijo está perdido, tu esposo se ha ido, yo qué sé, que no vuelve. Pruebas en nuestra vida que están ahí y no sabemos cómo a veces poder tratar eso, ¿no? Porque es parte de nuestra vida. Esas pruebas constantes que no se van y dices, bueno, ¿y cuándo, Señor, me vas a dar una respuesta? Pues bueno, a veces hay que tomárselo así, a veces yo lo he hecho, muchas veces lo he hecho, pero otras veces tampoco he tenido esa capacidad, ¿no? Y me pongo nervioso o me pongo un poco. Pero esa capacidad de Señor, gracias que hay propósito en la prueba, aunque estén durando años. Habrá salida. La Biblia dice que con la prueba Dios da la salida. No es nuestra salida, ni en el tiempo ni en la forma. Nosotros tenemos que descansar en Dios todas las cosas y que Él sea en el tiempo y en la forma que Él quiera hacer las cosas. Así que eso nos llevará, ¿no?, a la madurez y desarrollará en nosotros eso. Por ejemplo, las circunstancias adversas de José en Egipto. ¿Quién iba a decir que José iba a terminar bien? Claro, nosotros leemos la historia y qué bonito, ¿no? Pero meternos en la piel de José, que fue probado en todo. Fue probado en todo. Vendido por sus hermanos en la cárcel, allí como un encarcelado más, culpable de todos los... Pero dice la Biblia que Dios estaba con él. Lo importante es que Dios esté contigo y conmigo, aleluya. Si Él está con nosotros hay salida en la forma, en el tiempo, hay que descansar, hay que adorar, hay que alabar. Dar gracias a Dios en todo y por todo. No amargarnos ahí. Entonces, deja la prueba y buscas tus respuestas y ¿qué pasa? Que fallas.
Entonces José en Egipto, luego allí, yo creo, luego José, cuando estaba allí en Egipto, segundo después de Faraón, qué hombre más humilde, afectuoso, amable, perdonador. ¿Dónde aprendió eso? Si José no habría pasado por todo eso, no tendría ese carácter que tuvo. Pero José aprovechó las circunstancias adversas y características negativas en su vida para potenciar su carácter delante de Dios y poder llegar a ser lo que Dios quería que llegase a ser, segundo después de Egipto. Lo que Dios quiere de ti y de mí, tampoco lo sabemos, pero bueno, Él tiene un plan. Nosotros tenemos que dejarnos moldear. Tenemos que humillarnos y tenemos que reconocer que a veces es necesaria la prueba con circunstancias adversas prolongadas. Y luego están las aflicciones físicas y emocionales a veces que sufren algunos cristianos. Emociones rotas del pasado, profundas heridas que parece que están ahí y no salen. Conocemos a personas heridas emocionalmente, físicamente, ¿no? Pero cuando vemos a Job, decimos, oh, Job supo sacar partido de las tremendas aflicciones que tuvo, ¿no? Y él, al final, dice que conoció mejor a Dios después de la tremenda oscuridad, situaciones personales que vivió. Otra de las cosas es que tenemos muchas promesas y a veces vemos que no se cumplen en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros llevamos creyendo en las promesas de Dios, ¿no? Llevamos creyendo, confiamos en sus promesas, esperamos que Él es fiel. Pero no se cumplen. A veces no se cumplen, ¿no? Digo, pero bueno, esta promesa parece que no se cumple, ¿no? Y a veces nos preguntamos si realmente vamos a tener fe para seguir creyendo en las promesas de Dios. Pero nuestra fe es probada. A cada uno Dios nos prueba de diferentes maneras. Y si vemos a Abraham y Sara en ese cumplimiento de las promesas que no llegaban, y ya cuando se perdió toda esperanza en Abraham y Sara, porque ya Abraham tenía 100 y pico años y Sara más, y ya Isaac no venía, el hijo de la promesa. Y sin embargo Dios dice, ahora es el momento. Porque Dios es soberano para cumplir sus promesas, no importa de cómo estás tú, ni si eres capaz o no eres capaz. Él ha dicho que las va a cumplir. Claro, Abraham y Isaac creyeron. Y hubo un momento ya en que cuando el ángel se le apareció a Sara se rió y dijo, ya te has confundido, has venido tarde. Pero sin embargo no es así. Entonces, las promesas de Dios las va a cumplir en nuestra vida, incluso nuestros sueños. ¿Cuántos sueños Dios nos dio? ¿O cuántos deseos de Dios hay en nuestro corazón? Hay muchos deseos de Dios. Lo que pasa es que a veces el enemigo viene y te dice, esos sueños ya ha pasado tanto tiempo. ¿Tú crees que Dios te va a dar esos sueños que tú tienes? Y si vemos el cumplimiento de los sueños, ¿no? También de José, los sueños que tuvo de jovencito, y se cumplieron, porque eran de Dios. Ahora, los sueños que son de Dios se cumplen, los que no son de Dios, pues no se cumplen, pero los sueños de Dios en nuestro corazón, ¿no? Así que la obediencia de todas estas personas, e incluso si pensamos en la vida de Noé, la obediencia fue la clave. La fe probada no frenó el seguir creyendo en aquel que Dios se había revelado, ¿no? Cuando el Señor se reveló a nosotros los primeros días de convertidos, ¿os acordáis aquel tiempo tan... Creíamos a Dios, lo imposible, tú eres el Dios de lo imposible, tú, maravillosas cosas, pero Él es el mismo ahora también, después de los años. Y entonces nuestra fe ha sido probada de muchas maneras, de muchas formas.
Pero Dios es fiel. Dios es fiel y Dios tiene siempre la última palabra. Entonces Noé, ahí haciendo el arca, que va a venir un diluvio. Imaginaos ahí 100 años construyendo el arca. Y luego el diluvio viene, pero ahí no se acaba la prueba de Noé. 1 año y medio navegando y no sabía ni dónde iba. Y no había palabra de Dios. Solamente sabía que estaba ahí y que esa era la voluntad de Dios, pero no había palabra de Dios, no había consejo de Dios. Se mandó un cuervo, una paloma a ver dónde estaba. Puede haber etapas en nuestra vida que no hay palabra de Dios, solamente hay que seguir confiando en aquel que nos llamó. Y aunque no hay palabra de Dios y no hay señales de aquello inicial, eso no tiene que ver que Dios no nos haya dejado, sino que Dios está tratando con nuestra fe y algo tiene preparado. Entonces la obediencia siempre es importante, ¿no? Los tiempos de aridez y de tinieblas espirituales que a veces sufrimos. Hay tiempos de aridez, hay tiempos de tinieblas. ¿Quién no ha querido echar la toalla alguna vez y decir, bueno, yo ya dejo la fe, yo ya dejo, Señor, yo ya búscate a otro lo hará, ¿no? Voy a echar la toalla, como cuando están en el ring los boxeadores, ¿no? Cuando el entrenador ve ya que lo va a matar, el otro tira la toalla, no la tira el que... Yo no, déjale, que ya está como muerto. A veces nosotros llegamos así, como muertos, ¿no? Pero Dios es el Dios que nos levanta. Y si pensamos en eso, ¿no? En esa aridez y en esas tinieblas, tenemos un ejemplo, Elías. Elías fue un profeta llamado por Dios que hizo tremendas cosas, conocía a Dios, estaba en su presencia, pero sin embargo no vio nada de nada. Y él mismo dijo, Señor, mátame. Qué cosa, ¿no? Elías, y había conocido a Dios, había orado, había caído fuego del cielo. Había orado, había dejado de llover, ora y viene la lluvia. Es Elías, ¿cómo dice? Señor, mátame. Claro, Dios estaba tratando con Elías. Para Dios lo que Elías estaba haciendo era importante. Elías esperaba otros resultados, pero Dios no quería los resultados que esperaba Elías. Dios tenía otro plan. Entonces a veces nosotros sí conocemos a Dios, hemos estado en su presencia, sabemos quién es Él. Pero cuando hay sequía y aridez y las cosas no marchan, cuando ponemos nuestra mirada en aspectos que creemos que debe de ser así, pero Dios dice, no va a ser así, va a ser de otra manera. Entonces viene la revelación de Dios a Elías y le dice, mira, no estás solo, tú te quieres morir, no estás solo, hay unos miles que no han doblado la rodilla a los Baales. Y cuando yo pienso, bueno, Elías es un personaje que a mí me ha edificado mucho, pero cuando vemos que las multitudes no escuchan a Dios, que no hay respuesta de Dios en el Evangelio, una de las cosas que me preocupa es que, de verdad, que yo creo que tiene que ser algo así, que tenemos que amar a la gente. No tenemos que ser mercantilistas, ver la gente o la iglesia como un mercado, donde cojo, adquiero, me voy, vengo. Y a veces hay ministerios, ¿no?, que ven a las personas pero no aman a la gente. Buscan número, o yo qué sé lo que buscan, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Pero amor de Dios en el corazón, que te preocupan las personas, su salvación. No solamente te preocupa lo que te van a dar, algunos buscan un sueldo también. De hecho, sí, de paso, ¿no? Y es así. La motivación. Dios prueba nuestras motivaciones. Realmente, ¿por qué yo sigo? Porque tengo una visión personal, porque quiero que se hagan las cosas a mi manera, o porque dejo a Dios que haga como Él quiera. Y ver a Dios cuando Él hace las cosas. Así que Elías sobrevivió a circunstancias espirituales de aridez y tinieblas. Confió en Dios en medio de las pruebas difíciles, ¿no? Cuando nosotros somos probados en circunstancias y situaciones
complejas, tenemos que creer que Dios producirá en nosotros fruto, fe, carácter, hábito de obediencia y entrega a Cristo por encima de todas esas cosas en las que no vivimos y nos gustaría vivir. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, vamos terminando. Segunda de Corintios 12, siete. Leemos desde el primero. Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si fuera del cuerpo no lo sé, si fuera dentro del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. O sea, Pablo era consciente de una experiencia extra fuera de sí, ¿no? Donde Pablo, oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Y dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Si alguien tuvo revelaciones, grandeza, poder, autoridad de Dios, era este hombre. Pero sin embargo dice que él se gloriaba en sus debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, también lo podría hacer, dice, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, y el Señor me ha dicho que no lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Jesús esté sobre mí. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que este aguijón en la carne venía de Dios y que era algo que Dios estaba usando para mantenerle a él en el lugar que tenía que estar. Y entonces Pablo aprendió de su debilidad y le daba gracias a Dios, diciendo: gracias, Dios. Si tú no lo quitas, eres más sabio que yo. Y Pablo desarrolló una característica que, aunque siento ese aguijón, me voy a gozar en mis debilidades, me voy a gozar en todo lo que tengo bajo en mí, para que tu poder, oh Cristo, venga a mí. Y eso es lo que a veces Dios quiere hacer en la prueba de nuestra fe. Quitar un poquito de nosotros. ¿Para qué? Para darnos un poco más de su gracia. Y cuando somos disciplinados y cuando somos tratados por Dios, entonces, como Ezequías, también nos volvemos, y es bueno, ¿no? Vamos a leer en Job en 2 minutos. Vamos terminando, pero me gustaría que esto también lo recibiésemos, ¿no? Job, capítulo 23. Job 23:10. Vamos a leer desde el 1. Bueno, yo creo que todavía aguantamos un poquito más. Y dice que respondió Job y dijo: yo también hablé con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él. Job se sentía justo e íntegro, y su conciencia no le dictaba nada en contra suya. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos delante de Dios. Yo sabría lo que él me respondiera y entendería lo que me dijera, pero claro, Dios no le decía nada.
contendería conmigo con grandeza de fuerza, no antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. No siempre podemos razonar con Dios, es un asunto de fe. Y eso es una garantía de paz y descanso también para nuestra mente, porque nunca podemos razonar la grandeza de Dios y el plan de Dios. Dejar solamente que Él haga la obra. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Y si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino. Aleluya. Él conoce tu camino. Me probará y saldré como oro. Él conoce nuestro camino. Él nos probará. Bueno, Él nos va a probar más de lo que podemos soportar. Pero dejémonos probar por Dios. Dejemos que nuestra fe sea probada, porque hay propósito en eso, ¿no? Zacarías 13:9 también dice que Dios iba, a través del profeta Zacarías, Dios dice que iba a probar a Israel y lo limpiaría como esa tierra que necesita ser quitado el trigo de la paja. Y Dios probó a Israel, ¿no? Así que la prueba es una de las señales de mayor propósito de Dios para nuestra vida. Nunca veamos la prueba como una maldición. Es una bendición. Y es algo que tú y yo necesitamos. Vas a ver un hermano que va a ser probado de una forma, tú vas a ser probado de otra al final. Dios elige el diseño, pero Dios lo que quiere es llevarnos a la madurez, llevarnos a su plan, llevarnos a sus propósitos. El tema es que no nos salgamos de sus caminos, rebeldes, quejicas, echándole a Dios la culpa y recorriendo otros caminos que no debemos de hacer, sino humillémonos, entreguemos nuestra vida al Señor. Amén. Señor, te damos gracias que hemos leído juntos tu palabra. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Señor, te damos gracias porque desde el día que, Señor, que entregamos nuestra vida a ti, tú estás orientándonos, disciplinándonos, enseñándonos, ayudándonos, estás con nosotros. En la prueba también, gracias por la prueba, por las situaciones difíciles, complejas. Ayúdanos a esperar en ti y a no tomar nuestras propias decisiones. Como Abraham que tuvo, Señor, a Ismael. Quiso ayudarte y al final hizo las cosas mal. Como Ezequías que, Señor, se empezó a enorgullecer. Y Uzías que empezó a hacer cosas indebidas. Señor, ayúdanos a velar, a guardar nuestro corazón, nuestras motivaciones, a mantenernos cerca de ti. Señor, a no hacer nada indebido, caminos indebidos, actitudes indebidas. Ayúdanos a someternos a tu disciplina y a esperar en ti, y no, Señor, en nuestros propios caminos y nuestras propias salidas. Ayúdanos a mantenernos como José, es que supo mantenerse y esperar en ti todos esos años. Oh Dios, queremos llegar hasta el fin. Hemos leído, Señor, que tenemos ahí esa herencia y que estamos como hemos leído en Pedro, que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona de vida, la cual tú has preparado. Y creemos, Señor, que nuestra vida es toda una prueba. Un día más, otro día menos, un año más, otro año menos, una década diferente, la otra diferente. Pero gracias que hasta que estemos en tu presencia no faltará la lucha. Ayúdanos, danos fuerzas. Guárdanos del mal, líbranos de la tentación, ayúdanos a ser humildes, capacítanos, transfórmanos. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros deseos desordenados, perdona nuestras, Señor, falsas pretensiones, perdona nuestro amor al dinero, amor a las posesiones. Perdona, Señor, porque a veces corremos detrás de la corriente de este mundo, buscando
lo que busca este mundo, Señor. Límpianos con tu sangre. Perdona todos nuestros pecados. Pecado de orgullo, lascivia, falta de fe, falta de humildad, falta de amor hacia los hermanos, falta de amor hacia este mundo que se pierde, falta de integridad. Señor, perdónanos y danos motivaciones íntegras, correctas. Ayúdanos a ser apasionados por ti, por la Iglesia y por los hermanos. Amar realmente, Señor. Amar como tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén.